Bueno, asociados, asociadas, muchas gracias por estar acá, por participar en esta nueva jornada. Seguramente ustedes ya me conocen, Wilson Valencia Ríos Góez. Ahorita les presento un poquitico mi resumen profesional para que lo vean, aunque pues la gran mayoría de ustedes, como les digo, me conocen. Eh, Quiero que estemos muy atentos en esta jornada. El mundo está cambiando mucho, lo hemos hablado en otros espacios, en otras oportunidades. El mundo ha cambiado demasiado y eso significa que tenemos que ser buenos en la toma de decisiones cuando estamos haciendo desarrollos de planes de inversión. Las inversiones son necesarias, absolutamente necesarias. Miren, yo les he dicho en otras oportunidades que uno debe aprender a ver el ingreso como un trampolín. El ingreso es un trampolín realmente, pero no es un trampolín al gasto, no es un trampolín que me permite gastar y gastar más, porque entonces estamos haciéndole un seguimiento y haciéndole caso a lo que nos determina una sociedad de consumo. Recuerden que en las sociedades de consumo lo importante no es cuánto tú ganas o cuánto tú recibes, lo importante es que gastes más y cada vez más rápido. Entonces, esto es el consumismo y en estos momentos en los que está tan complicado el tema de las inversiones a nivel mundial, porque eso ni siquiera es en Colombia, es a nivel mundial, tenemos que ser muy acertados a la hora de tomar decisiones. Entonces yo les voy a hacer ahorita una preguntita muy sencillita, quiero regalarles unas herramientas para que ustedes las tengan. Sé que la gran mayoría de ustedes saben ya de algo de inversiones, lo tengo clarísimo, que muchos de ustedes saben un poquitico de inversiones, pero sí es importante de que profundicemos un poquitico más. Han estado ustedes en un tema de educación financiera que es fantástico, son elementos de los que uno debería de desarrollar para poder tomar decisiones adecuadas. Lo importante aquí es que no veamos estos procesos como viendo un noticiero o como leyendo un periódico o como viendo una película. Veámoslos desde el punto de vista de qué puedo hacer yo, de si en esto me puedo meter y si yo puedo desarrollar estrategias que me permitan vivir mejor. Es que vivir mejor no es tener una casa más grande, vivir mejor no es tener un carro con un mayor cilindraje, vivir mejor no es viajar más veces en el año, vivir mejor es tener tranquilidad. Así de simple, es tener tranquilidad, porque a veces tenemos demasiadas cosas y nada de eso nos da tranquilidad. Y hoy en día hay que revisar la calidad de decisiones que estamos tomando. Eh, Cuando uno compra un producto, eh, normalmente uno va a comprar un producto, normalmente surgen dos tipos de emociones. Si la compra te gustó, eh, tienes sensación de placer, sensación de satisfacción. Si no puedes comprar, te surge un sentimiento de frustración. Es decir, siempre los seres humanos estamos inmersos en estos tipos de decisiones amarrados a aspectos eminentemente emocionales y no tanto técnicos. Por eso hemos estado incursionando en estos temas financieros para hablarles un poquitico de la técnica, de qué hacer desde el punto de vista técnico para tomar mejores decisiones. Entonces, voy a presentarles mi pantalla para que lo podamos revisar. Yo creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, 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 mi se está pantalla. viendo súper. Bueno, perfecto, sí, gracias. Entonces, vamos a hablar un poquitico de renta fija. Vamos a hablar todas las preguntas que tengan, por favor, formúlelas. Formule las preguntas que tengan. Vamos a hablar de renta fija, vamos a hablar de la importancia de la renta fija hoy en día y cómo esa renta fija nos protege hoy en día en nuestras inversiones. En estos momentos de crisis voy a darles un paseíto de qué es lo que está sucediendo un poquitico en el mundo, qué es lo que está sucediendo, qué venía sucediendo antes y qué sucedía y qué sucede ahora y por qué debemos de tomar unas acciones diferentes hoy en día. Porque no podemos seguir tomando partido en el campo de las inversiones sin no ser cautos, sin no tener la cautela suficiente. Eh, a ver, acá. Bueno, ya conocen un poquitico de mi perfil profesional para que ustedes lo revisen. Les pongo un disclaimer de todos modos para que ustedes lo tengan en cuenta, porque algunas personas se han comunicado conmigo
que han estado tomando algunas decisiones con base en estas charlas. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Estas charlas tienen un propósito que es educación. No constituyen una asesoría financiera, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en las asesorías hay que conocer aspectos personales de cada uno. Y a la hora de tomar decisiones financieras es importantísimo saber primero aspectos sociodemográficos, socioeconómicos, y allí, es más, objetivos de inversiones y todo ese tipo de cosas. Así que no tome decisiones únicamente, o no tome decisiones basado en lo que desarrollamos acá, porque es probable de que esas opciones no sean para usted. Entonces, evalúelo muy bien. Entonces, acá le dejo un tema para que lo pueda revisar. O sea, a la hora de tomar decisiones de inversión no nos podemos equivocar. Cuando uno acierta en sus decisiones, uno se pone muy feliz cuando acepta en sus decisiones de inversión. Pero cuando uno se equivoca, la sensación de pérdida es más prolongada y pesa más que la emoción de felicidad. No sé si me hago entender. Cuando tú ganas te pones feliz, pero esa felicidad no te dura tanto y no es tan explosiva, mientras cuando tú pierdes, esa sensación es más duradera y es mucho más fuerte. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar algunas decisiones, porque de pronto nos podemos estar equivocando. Ahora, ustedes dirán con esta imagen, hola, ¿y Wilson nos va a hablar de fútbol, o de qué nos va a hablar presentándonos esta diapositiva con esta cancha allí? Las primeras 10 personas que me respondan a esto que les voy a decir, les voy a regalar una herramienta de valoración, de seguimiento y control de sus inversiones en renta fija. Se las voy a regalar. Es una herramienta muy, muy chévere que les va a servir muchísimo. Así que, Paola, esta es nuestra primera pregunta. Vamos a darles 20 segundos para que la respondan. Es muy raro una cancha de fútbol ahí para hablar de finanzas, ¿cierto? Para hablar de inversiones, ¿cierto? Muy, muy extraño, ¿cierto? Sí, Pues pareciera que fuéramos a jugar. pareciera que fuéramos a jugar fútbol. Las primeras 10 asociados, asociadas que me digan a qué hago referencia cuando les muestro esta cancha de fútbol en materia de inversiones. Yo sé que la pregunta es difícil, pero sé que muchos las pueden responder. ¿A qué estoy haciendo referencia cuando les muestro esta cancha de fútbol en materia de inversiones? Se llevan esa primera herramienta. ¿Qué es lo que estaré queriendo decir si les muestro esta cancha de fútbol? ¿Qué estaré queriéndoles decir? ¿A ti te ocurre algo, Paola? Planeación, Planeación. No, no, no. Sigues. estrategia, estrategia. Por ahí vas. No te la has ganado la herramienta todavía. Escriban. ¿Asociados sí están escribiendo? Sí. Sí, sí. Ok, escriban que quiero que se lleven esta herramienta. Los primeros 10 que escriban, ¿a qué hago referencia? Puedes escribir varias veces, porque si en la primera no aciertas, puedes acertar en la segunda. ¿A qué estoy tratando de hacer referencia cuando les muestro esta cancha de fútbol en materia de inversiones? ¿A qué? ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir con esto? Démosles 5 segunditos más y miramos a ver de qué se trata, ¿vale? Si solo se la lleva uno, solo se la lleva uno, ¿vale? Si solo se la llevan dos, se la llevan dos, o sea, el que se las lleve. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a, la respuesta, cómo va a Ya ser? te la voy a dar y tú le das una leidita, ¿vale? Ok. Te va a quedar muy fácil. Hay que leer los chats, te va a quedar facilísimo leer los chats que ellos han escrito. Eso, Listo, yo pienso que ya tenemos más de los 5 segundos. bueno, listo, ya, frenemos entonces. Ok, Vale. cuando yo les muestro esto hace parte, una cancha de fútbol es como una estrategia que uno sigue a la hora de invertir. Uno no siempre busca opciones que me den alta rentabilidad. Uno también debe buscar cuidarse y debe buscar eh, tener un balance entre acciones ofensivas y acciones defensivas. ¿Alguien escribió algo medio parecido?
Nadie. Dame un segundo, Ya, por favor, que estoy acá revisando el chat. algo medio parecido. En un equipo de fútbol, El doctor normalmente... Gonzalo dice que Nacional campeón. Excelente, así es, así es. Bueno, el Cali fue campeón el pasado, así que también, ¿no? La doctora Ana dice para saber quién lleva la pelota. No, doctora Ana, no, esta vez no, doctora. Esta vez no. Bueno, acá un doctor dice planeación financiera y riesgo. Ese, de una. Planeación financiera y riesgo, de una para el doctor, de inmediato. Ponle por ahí, por favor. De inmediato. Pero no veo claro el nombre acá. Dice SJ, ese es el nombre con el que se identifica el usuario, pero lo voy a tener en cuenta acá para enviarle la herramienta. Ok. Acá otro asociado dice estrategia, el doctor Carlos. Sí, doctor Carlos, también. Esa es parte de la estrategia, claro que sí. David Gómez dice entrenamiento. No, doctor David, no. No, 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 doctor. La doctora Ana Tamara dice nacional. Felicitaciones, doctora. La felicito. No, pero no. La doctora Patti dice golear, ganar. Ay, La, doctora, no. la doctora Ángela Hernández dice estrategia. De acuerdo, doctora. Muy bien. Excelente. Hemos aprendido, doctora. Muy bien. Ok. Adriana Restrepo dice la estrategia que hay que utilizar. Perfecto. También. Se los lleva también. Acá hay otra doctora que dice, Adriana, no sé si era la misma de la anterior, dice, hay que hacer planeación financiera y estrategias. Es la misma de También. la anterior. También. También. El Sí. doctor Carlos, ingresos y egresos. No, doctor, por ahí no es. La doctora Marina López dice, hay mucho donde invertir. Sabe que aunque no es doctora, también debería, sí, démoselo a la doctora también, por supuesto. Claro que sí. La doctora Ana, lo que vale son los goles. No, la doctora, pero se tomó a pecho el tema del fútbol. Muy bien. El doctor Gonzalo Echeverre dice ganar. Ganar. Es que de una para el doctor Gonzalo de inmediato. El doctor Carlos dice saber distribuir lo que se tiene. También, por supuesto, doctor. Claro que sí. Claro que sí. La doctora Laura dice resultado. Resultados. Vale, doctora Laura, de una, también, válido. ¿Cuántas personas son? 10. Damos 6. Bueno, por Ok. acá dicen volatilidad. El doctor Carlos dice hay que tratar de no perder. El No. doctor Jaime Antonio dice esfuerzo, táctica y estrategia. Excelente, de una. Doctor Jaime, de una. Doctora Marina López, analizar. No, por ahí no es, doctora. Dicen entradas y salidas. No, por ahí no es. Hay muchas posiciones, tener diversificación en la estrategia. Fantástico, ¿quién es? La doctora Adriana. Excelente, doctora, claro. Adriana Sánchez. Doctora, perfecto. Así es. Laura Cardona dice resultado incierto. No, no, por ahí no, doctora. Apuntar a ganar, pero con estrategia. Excelente. ¿Quién? Dice Patti. Doctora Patti. Ese es el usuario con el que identifico Patti. Ok, ok, perfecto. El doctor Juancho Valenzuela dice inversiones, inversiones jugadores, metas, las metas son el gol. Estrategia, la inversión. No entiendo muy bien. Inversiones, los jugadores. Metas es el gol. Estrategia, las estrategias de inversión. Está mezclado, pero vale, doctor, vale, vale. Está mezclado, pero vale. De una, también. ¿Alguien más?
Bueno, el doctor Juancho Valenzuela, es el mismo del anterior, dice, el Sí. logro final es el resultado, los jugadores, las inversiones y la etapa es el gol, las estrategias, planes de inversión. O ya, de una, el doctor ya lo tenía ganado. Bueno, ingresos y gastos, No, invertir para ganar. no, no, por ahí no. Ya completaron los 10. Sí, Ana, pero no estoy leyendo las poquitas que nos faltan, pero es que los asociados me siguen escribiendo. Analizar el juego. Eh, No, no, no. Por bien que se juegue, lo que vale es meter goles y ganar. No, hombre, no, 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 no. Eso es fútbol. Cualquier resultado puede ocurrir. No, Planificar, ejecutar táctica y estrategia. claro, esa también es válida, supremamente válida. Bueno, yo pienso que ya con Perfecto, esto no, cerraríamos los ganadores de la primera pregunta. fantástico. Vale, yo te voy a enviar la herramienta mañana en la tarde para que se las puedas compartir, ¿vale? Vale, muchas gracias. Ok, no, gracias asociados, asociadas. Están muy atentos, se viene otra opción, ¿no? Se viene otra opción. Em, sí, lo que les decía ahorita, miren, cuando un equipo de fútbol tiene normalmente dos delanteros, su estrategia de ataque son dos personas realmente, pero tienen en el medio personas que pueden atacar también y que pueden defender. Esos son perfiles, por decirlo de cierta forma, moderados. Y están los conservadores, porque resulta que atrás hay que fortalecer la defensa. Mínimo 4 personas más el arquero 5. De 11, 5 defienden. Aunque algunos de estos pueden salir y atacar, pueden salir y atacar también, pero siempre la conformación de un equipo de fútbol normalmente es más defensivo que ofensivo, normalmente. Lo mismo ocurre en materia de las inversiones. Nosotros no podemos coger y meter ocho delanteros. O sea, no podemos coger y meternos en un riesgo muy fuerte, porque si nos metemos en un riesgo muy fuerte, quedamos desprotegidos y podemos perder muchísimo de lo que tenemos. Entonces, vamos a analizar este tipo de cosas, cómo en el juego de las estrategias hay que ser muy hábil para no perder. Es que el juego de las estrategias es tener rentabilidades, pero evitar pérdidas. O sea, uno no solamente busca ganar, por favor, ténganlo eso muy en cuenta. Cuando uno invierte, uno no está pensando solamente en ganar, uno lo que está pensando es en no perder también, porque si sales con estrategias supremamente ofensivas, pues puedes descuidarte en materia de cuidar tu patrimonio, cuidar tu capital y puedes perderlo todo. Entonces, frente a esto, esta analogía quiero que la revisemos en lo que vamos a desarrollar esta noche. Entonces, a ver, aterrizando en el mercado, en el mundo de las inversiones, hay que tener en cuenta algo. ¿Usted por qué invierte? ¿Cuáles son las razones para invertir su dinero? Y siempre tenga en cuenta algo. Si usted está aquí esta noche es porque le interesa mucho este tema de inversiones y porque usted quiere saber qué es lo que pasa con la renta fija hoy en día. Pero vamos un poquitico a la esencia. Vamos a mirar un poquitico las razones por las cuales usted invierte dinero. ¿Usted por qué invierte dinero? ¿Usted para qué invierte dinero? Entonces, usted se quiere dar un viaje, usted quiere pagarse unos planes de estudio, usted quiere pagarle los estudios a sus hijos, usted quiere comprarse una vivienda, usted quiere montar un negocio, usted quiere hacer una serie de cosas en las que es necesario que usted identifique antes de cualquier proceso de inversión. Antes de que usted coja una moneda y la invierta, piense en ¿para qué voy a invertir esa moneda? Yo estoy cogiendo esto y ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué es lo que estoy buscando detrás? Y téngalo muy en cuenta, porque dependiendo de lo que usted está buscando, así usted arriesga. Dependiendo de lo que usted está buscando, así usted arriesga. Por ejemplo, y vuelvo a la analogía del fútbol, usted está buscando ganar, pone muchos delanteros. Usted está de visitante y no quiere perder, pues pone mucha contención defensiva. Entonces, esto es lo que hace, pues no soy director técnico, pero normalmente así también funcionan las inversiones, que uno dice, venga, es que yo no puedo salir a buscar solo ganar y si llega a suceder algo, me puedo quedar sin capital y sin patrimonio. Necesito buscar también el no perder. Y el no perder termina siendo muchísimo a veces más importante que el ganar. En este momento,
en el que está viviendo este mundo, en el que estamos en este momento en el mundo, es muchísimo más importante no perder que ganar. Increíble que yo, después de algunos años de estar enseñando temas de inversiones, esté diciendo hoy que es mucho más importante, y nuestras estrategias deben estar mucho más diseñadas con enfoque de no perder que ganar. Y esto obedece a algunas cosas muy puntuales que voy a entrar a decirles. Entonces, antes de arrancar este proceso de inversiones, tenga muy en cuenta usted para qué está invirtiendo, cuáles son sus objetivos de inversión, usted por qué lo está haciendo. Ahora veamos algo. ¿Dónde gano en mis finanzas? ¿Dónde yo digo lo estoy haciendo bien? ¿Dónde digo estoy haciendo la tarea? Comedal y Wilson Valencia nos han estado tallando muchísimo con esto y ya lo tengo clarísimo esto cómo funciona. Entonces, miren, cuando uno gana en su vida financiera o cuando uno la tiene clara en su vida financiera. Acuerden que yo les enseñaba en el pasado una ecuación financiera. Es la ecuación financiera personal, que dice así: ingresos es igual a gastos más deudas más ahorros más inversión. Es decir, esto es una igualdad. La suma de esos cuatro, gastos, deudas, ahorro, inversión, debe de ser igual al ingreso que tú tienes mensualmente. Entonces, ¿dónde tú ganas la partida? La partida en tus finanzas no la ganas en tus ingresos, porque uno dice, estoy ganando más plata, estoy recibiendo más plata, voy a trabajar más duro, voy a trabajar más horas, voy a cobrar más caro. Es decir, voy a tener la oportunidad de tener más plata trabajando. Allí no es donde le ganas la batalla a las finanzas. ¿Dónde se la ganas? En estos dos elementos. En que tú controles tus gastos y desarrolles una adecuada estrategia de inversión. Allí ganas. Cuando tú dices, tengo este ingreso y ese ingreso no me lo gasto todo y estos gastos los controlo mes a mes para que no se me suban y me queda un excedente, es decir, un flujo de caja libre. Acuérdese que lo más importante en su vida financiera es su flujo de caja, no lo olvide nunca. Entonces usted dice, me queda un flujo de caja, voy a invertirlo. Ahora, este dinero invertido acá hace caso o da respuesta a una necesidad o algo que tú quieras. Tú dices, voy a invertir porque quiero lograr tal cosa. Ahora está el tema y es, ¿qué mecanismos de inversión voy a utilizar? Y los mecanismos de inversión que uno utiliza van de la mano con la economía del mundo. Así de simple. O sea, uno no puede invertir solamente en las cosas que uno ve en el momento. Uno tiene que invertir en las cosas que van a pasar también en el futuro. Entonces, es importantísimo que nosotros veamos dos elementos en toda esta estrategia para poder ganarle al mundo financiero o a mi vida financiera. Optimizar los gastos, pero fortalecer un plan de inversiones. Y vamos a hablar un poquitico de ese tema de plan de inversiones. ¿Cuándo debo invertir dinero? Si usted me dice, Wilson, ¿cuál es el mejor momento para arrancar a invertir? ¿Cuál es el mejor momento? Y yo te digo, mira, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. El mejor momento para arrancar a invertir es ya. Y si tienes escasa edad, pues mejor todavía, muchísimo mejor, porque vas a tener espacio para que esas inversiones se fortalezcan en el tiempo. Entonces, ¿cuándo debo invertir? De inmediato. O sea, ya, o sea, no es esperar a ver a que las cosas funcionen, a que el mercado reaccione, a que hoy en día las cosas están muy apretadas, es mejor entonces retirarse de las inversiones. No, recuerden una cosa. Hoy el mundo entero está viviendo una crisis económica. Se viene un crash económico en los próximos meses. Se dice que Estados Unidos entrará en un proceso de recesión económica el próximo año en los primeros meses y es lo más probable que puede suceder. Es lo más probable. Entonces, frente a esto, hay oportunidades. Es que detrás de las grandes crisis hay también oportunidades. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el tema de la pandemia, cuando todos estábamos en confinamiento, habían compañías que estaban ganando muchísimo dinero, muchísimo dinero. Es decir, la pandemia enriqueció mucha gente, empobreció a muchos, pero también enriqueció muchísima gente. Entonces, este es un momento en el que la economía está sufriendo unos golpes muy, muy fuertes debido a lo que sucedió con la pandemia.
Pero aquí también podemos identificar que es el momento de ubicar oportunidades de inversión, de desarrollar oportunidades de inversión. ¿Cuándo debo invertir? Ya, en este instante, en este momento. Wilson, ¿con cuánto yo arranco un plan de inversiones? Con 100.000, 200.000 pesos mensuales puedes arrancar un tema de inversiones sin ningún problema. Sin ningún problema. No esperes a tener mucho dinero para poder invertir. Entonces, vamos a ir revisando esto, cómo se va desencadenando. ¿Cómo debo invertir? ¿Cómo está el mundo ahora? Ok, el mundo está muy colapsado desde lo económico, absolutamente colapsado desde lo económico. El mundo ha sufrido un revés muy, muy fuerte por el tema, como a consecuencia del tema de la pandemia, un revés muy, muy fuerte. Y esto se nota en los mercados, es decir, los que estaban invirtiendo dinero hace poco en renta variable han tenido unos retrocesos muy, muy fuertes. Recuerden que existen dos tipos de renta normalmente. La renta, hay otras opciones, pero existen renta fija y renta variable. La renta fija tiene unos grandes beneficios que la renta variable no te da. Y al revés también, la variable tiene unos grandes beneficios que la fija no te da. Entonces, hay que entrar a identificar qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo y cuál de estas dos opciones es la que yo debería de utilizar. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. Todos, cuando arrancan un proceso de inversión, la primera pregunta que uno se debe hacer antes de arrancar cualquier cosa es cuál es mi objetivo de inversión. Antes de arrancar a poner un solo peso. Pero la siguiente pregunta que uno debe hacerse es, ¿cuál es mi perfil de riesgo? No perfil de inversionista, sino perfil de riesgo. Y hoy en día, esos perfiles de riesgo se tienen que atemperar a lo que está pasando en el mundo. Crash económico, se viene un crash económico muy fuerte, el proceso de Rusia-Ucrania que tiene a Europa sumida en una crisis muy, muy fuerte que se va a recrudecer muchísimo más, el tema en Estados Unidos que ha sido muy complicado, que está elevadísimo en el tema de la inflación. En Estados Unidos no se veía inflación de ese nivel desde hace muchos años, no se veían tasas de interés elevadas como las que se están generando hoy en día, hacía muchísimos años. Entonces, estamos en un punto en el que uno dice, venga, si todas las compañías están perdiendo plata, ¿vale la pena que yo utilice este momento para arrancar a invertir? Recuerden algo, usted acierta en las inversiones no cuando usted las vende, sino cuando usted compra. El éxito está en comprar, el éxito no está en vender. ¿Por qué? Porque es que la venta es valor de mercado, mientras la compra es una compra de oportunidad. Entonces, usted acierta en sus decisiones de inversión cuando compró, no cuando vendió, porque la venta, vuelvo y le digo, es valor de mercado. Entonces, el mundo hoy en día está muy colapsado, las inversiones hoy en día están cayendo todo el tiempo y van a caer más. Esto todavía no ha tocado techo, no ha tocado piso y va a seguir profundizándose un poco más. La Fed está en este momento subiendo tasas de interés a una velocidad muy fuerte. Hacía muchísimo tiempo no se veía en Estados Unidos, creo que desde el año 2016 no se veían inflaciones tan altas en un mes y hace 28 años Estados Unidos no veía una elevación tan fuerte en tasas de interés. Pasó de tasa cero en la inflación en el momento de la pandemia a estar hoy en día ubicándose en tasas bastante fuertes que congelan el consumo en el país. Entonces, ¿qué les recomiendo ahorita? Pensémonos inicialmente en dónde estamos nosotros. Entonces, ¿cómo está el mundo ahorita? Está en una situación compleja, está un poco colapsado, está con nerviosismo, las compañías no están respondiendo en sus niveles de ventas como deberían ser. Los inversionistas no le están creyendo a los resultados financieros de las grandes compañías y corporaciones y muchos se están yendo. ¿Por qué? Porque están viendo de que puede suceder un colapso muy, muy fuerte y no quieren tomar riesgos, no quieren asumir riesgos.
Entonces, lo importante no solamente es cómo está el mundo hoy, sino cómo estoy yo ahora. ¿En qué estoy yo ahora? ¿Qué está haciendo usted entonces? Usted está trabajando, usted está teniendo unos recursos, usted tiene unos gastos, usted tiene unas deudas, usted tiene unos ahorros y unas inversiones. Pero ¿en qué estás gastando el dinero? ¿Para qué estás endeudado o endeudada? ¿Estás ahorrando para qué? Y esas inversiones responden a qué tipo de objetivos. O sea, esas son preguntas que uno se debe ir haciendo. Y esas inversiones, ¿en qué están puestas? Y es lo que usted debería de empezar a responderse ahorita. Y si usted tiene en este momento un tema de riesgo anexado a sus inversiones, yo le recomiendo que por ahora no continúe en esos elementos que le permiten seguramente que el riesgo le caiga encima. Acuérdense que si hay algo a lo que uno le tiene miedo como inversionista es a que el riesgo se lo lleve por delante. Por eso uno diversifica para suavizar el riesgo, para que el riesgo quede un poquito suavizado. Entonces, ¿en qué estoy ahorita? Pues seguramente, como les digo, viviendo su vida financiera, con ganas de cambiar su vida financiera, pero haciendo algunas cosas que no son suficientes para que su vida financiera cambie. Entonces, sí les recomiendo que empecemos a revisar, por ejemplo, si nos están quedando excedentes de flujo de caja, cómo podemos direccionarlos en un buen plan de inversión que sea correlacionado con la crisis que está sucediendo hoy en día. Entonces, aquí va. ¿Qué busco a la hora de invertir? Pues normalmente todos los que invertimos nos hacemos estas 4 preguntas que están acá, que son 4 elementos que yo debo de aprender a desarrollar. Primero, ¿cuál es mi objetivo como inversionista? Por eso les digo, antes de meter cualquier dinero a inversión, piensen cuál es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa inversión? Otro es el monto que yo tengo disponible, qué cantidad de recursos yo tengo disponible hoy para poder invertir, cuál es la cantidad de dinero que tengo para las inversiones, qué rentabilidad estoy esperando. Y la rentabilidad, pues todo el mundo quisiera unas rentabilidades extraordinarias, pero las rentabilidades extraordinarias obedecen a riesgos extraordinarios, descomunalmente grandes. Entonces uno dice, venga, ¿yo estoy dispuesto a asumir esos riesgos o definitivamente no? En los momentos de crisis es cuando llegan los grandes inversionistas, los grandes, a los que les sobra mucha plata y se meten en opciones de inversión que están en un momento de declive para después ver y tener todo el rally de alza y poder ganarse esa cantidad de dinero. Hola, Paula. ¿Tienes alguna pregunta? Tenemos una pregunta. Sí. La doctora Patti dice, ¿de qué tipo de inversiones estamos hablando específicamente? ¿De qué tipo de inversiones estamos hablando? Cuando Ajá. hablamos de qué, doctora Patti, de renta fija, de renta variable, de las dos, amplíeme un poquitico la pregunta, doctora, porque cuando hablamos del mercado de inversiones tenemos un campo demasiado grande. Entonces, identifíqueme mejor la pregunta para darle la respuesta exacta, ¿vale? Identifíqueme mejor la pregunta porque si estamos hablando de invertir, por ejemplo, usted puede invertir en educación, por ejemplo, pero a veces la educación no es una inversión, es un gasto. Usted puede invertir en propiedad raíz, pero resulta de que a veces esa inversión no fue una inversión, sino que fue un gasto. Entonces, amplíeme un poquito la pregunta, doctora, ¿vale? Para poder entenderle. Esperemos a que nos conteste la doctora, ¿sí? Claro que sí. Ok, vale. Entonces, continúa, o hay más preguntas. ¿Hay más preguntas por ahorita? No. No, solamente esa por el momento. Vale, perfecto. Entonces, rentabilidad deseada, pero también hay otro tema y es el tema del riesgo y es la aversión al riesgo. ¿Qué tanto yo resisto el riesgo? Y uno solamente resiste riesgo cuando está perdiendo. O sea, todo mundo ganando dice, no, yo soy súper arriesgado. Aseguro. Mire hoy en día cómo está el mercado y evalúe si de verdad usted es una persona arriesgada o no. Y otro elemento importantísimo en este mundo de las inversiones es el plazo. ¿A cuánto tiempo yo voy a invertir? ¿Cuál es el tiempo que yo voy a resistir en esta inversión puntual? Si voy a quedarme un año, voy a quedarme 2 años, 3, 5, 10, 20, 30 años. ¿Cuántos años yo voy a darle a estos portafolios de inversión? Entonces,
Esos son 4 elementos que uno debe tener muy en cuenta y todo esto se los cuento porque necesito que lleguemos al punto del centro y es hablar de renta variable. Hola. Bueno, la doctora dice, quiero ejemplos de los tipos de inversión, ya que hablamos de la inestabilidad económica. Ah, bueno, perfecto, doctora. Pensémonos, por ejemplo, doctora, en el tema del el petróleo. Si nosotros hablamos, hubo un nerviosismo fuerte en Colombia cuando se nombra al el nuevo presidente del país. Las acciones de Ecopetrol caen definitivamente. Las acciones, cuando estamos hablando de mercado de acciones, doctora, estamos hablando de renta variable. La renta variable, doctora, le da la oportunidad a usted de tener mucha más rentabilidad que la renta fija, pero también le da la oportunidad de perder mucho, cosa que no sucede con la renta fija. Entonces, por una situación de elecciones, cayeron las acciones de Ecopetrol, pero es que las acciones de todas las petroleras del mundo cayeron también. Cayeron mucho más, sí, por un efecto en el petróleo, pero está nuevamente reiterando nuevamente su alza nuevamente. Es que el mercado es cíclico, doctora. Entonces, cuando hablamos de renta fija, estamos hablando, por ejemplo, de eso. Acciones de Ecopetrol que caen. Ahorita están cayendo, por ejemplo, las acciones de Argos. ¿Por qué? Porque resulta que las OPA que están lanzando el grupo Gilinski, pues ellos dijeron no vamos a tirar más OPAs. Entonces, las acciones tendieron a inflarse para que él las comprara caras, pero resulta de que ahorita que él ya ha dicho ya no más, volvieron nuevamente a caerse porque ya nadie está comprando. Entonces, el mercado va moviéndose en la medida en que van pasando cosas. La renta fija, ¿cómo funciona? Acuérdese de una cosa, doctor. La renta variable es cuando yo le apuesto al futuro. Yo apuesto a que a una compañía le va a ir muy bien. Eso es lo que yo hago con la renta variable. La renta fija, cuando yo invierto en renta fija, lo que yo estoy haciendo es prestando plata. Por ejemplo, usted abre un CDT, perdón, usted abre un CDT en Comedal. Cuando usted abre un CDT en Comedal, usted lo que está haciendo, doctora, es prestándole plata a Comedal. Prestándole plata a Comedal, escúcheme bien. Eso es lo que uno hace cuando uno compra normalmente renta fija. Entonces, Comedal, ¿qué le dice? Le dice, venga, yo le voy a pagar esta tasa de interés si usted la tiene 6 meses, si la tiene un año, si la tiene 2 años. Entonces, a usted le premian la permanencia de ese portafolio porque Comedal va a seguir utilizando esa plata. Y en el momento en que usted diga, la necesito, en un año necesito la plata, entonces Comedal le paga a usted la deuda más unos intereses. Es decir, cuando usted tiene renta variable, usted lo que está haciendo es capitalizando la empresa. Cuando usted tiene renta fija, usted lo que está es prestando plata. Entonces, esa es la gran diferencia en lo que usted está haciendo financieramente con portafolios de inversión. Entonces, son como los ejemplos. Otro es, por ejemplo, que usted compre TES o deuda pública. El gobierno nacional se endeuda y el gobierno nacional se endeuda no solamente con bancos internacionales, sino también con la gente. Y la gente puede comprar deuda pública, sino que no va al Banco de la República a pedir un TES, un título de tesorería, sino que lo hace por medio de intermediarios del mercado financiero, como son firmas comisionistas de bolsas o fondos de pensiones voluntarios. Entonces, por medio de ellos, usted puede meterse en este tipo de cosas. Usted le presta plata a la nación y la nación le devuelve a usted la plata. Entonces, esos son como las diferentes tipos de opciones, doctora. Sí, espero haberle respondido la pregunta que tenía, doctora Patti. Entonces, continúo. ¿Cómo invertir entonces? Buscando fundamentalmente estos 5 elementos que están acá. Y adicional a esto, es que cuando uno invierte, uno busca por encima de todo, y vuelvo y les cuento acerca de la cancha de fútbol. Pues lo que primero uno busca en una estrategia es no perder. Es lo primero que uno busca, no perder. Es la primera de las estrategias que uno tiene en cuenta. No solamente salir a ganar, es que no me cojan descuidado y pierda. Entonces, cuando uno va a invertir dinero, lo primero que uno debe tener en cuenta, bueno, lo primero es cuál es mi objetivo de inversión. Lo segundo es
conservar mi capital. Y esto es fundamental a la hora de invertir. ¿Cómo hago para tener un portafolio que me permita al menos conservar mi capital? Como mínimo, conservar mi capital. Es decir, que yo pueda asumir riesgos, pero que mi riesgo de capital no esté allí, que yo no tenga la oportunidad de perderlo. Por eso la renta fija es tan excelente alternativa, porque la renta fija te garantiza la conservación de tu capital. Entonces es allí cuando uno dice, ah, venga, es que yo tengo dos opciones. Tengo renta fija y tengo renta variable. La renta variable a mí no me garantiza la protección del capital, la renta fija sí. Entonces, cuando yo estoy estructurando una estrategia de inversión, debo de tener las dos. Pero ¿a cuál debo hacerle mucha más fuerza? Pues a la renta fija, porque la renta fija es la que te permite conservar tu capital, que es la primera búsqueda, y lo segundo es, si ocurre algo en la renta variable y pierdo, esta te pueda mitigar esta pérdida que está aquí o esta desvalorización que está aquí. ¿Qué está pasando hoy en día con muchos clientes? Aquí, en la renta variable, han estado viviendo unas desvalorizaciones muy fuertes, muy fuertes, principalmente por lo que sucedió, y les dije ahorita, en el mercado americano, en el mercado europeo y lo que ha estado sucediendo con las tecnológicas a nivel mundial. Luego, mucha gente se está refugiando por ahora en la renta fija y es lo que uno debe de hacer. Es decir, hay momentos en los que uno tiene que hacerle caso omiso a su perfil de riesgo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Porque usted pueda que diga, no, es que yo soy de alto riesgo, yo soy muy arriesgado, muy arriesgada, pero este no es el momento. Si uno lo ve de manera sensata, este no es el momento de salir con grandes opciones de inversión y con grandes capitales en renta variable. ¿Por qué? A pesar de que la renta variable está cayendo, pues usted le seguiría apostando a que va a subir, obviamente, pero ¿y si sigue cayendo más? ¿Y si sigue cayendo más? ¿Y si sigue cayendo más? Como es lo que está sucediendo hoy en día. Los mercados han reaccionado un poquito, pero es más lo que han bajado que lo que han estado reaccionando. Y créanme, esto no ha tocado piso todavía. Entonces, conservación de capital no lo tienes en renta variable. Allí no está la oportunidad de conservación de capital. La oportunidad está aquí, en la renta fija. Generación de renta, sí, rentabilidad. Obtienes aquí una mayor expectativa y aquí tienes realmente una tasa fija. Entonces, allí es cuando uno dice, yo prefiero tener esto fijo pero poquito o arriesgar esto por más. Ah, entonces allí cuando uno dice, tengo que hacer una mezcla entre las dos oportunidades y para allá voy. Y por otro lado, la apreciación de capital, y es hacer que su capital crezca, lógicamente. Esto es lo que uno busca normalmente como objetivos a la hora de uno poder invertir, que uno conserve su capital, que el capital que tengo invertido me genere renta, pero adicionalmente que yo pueda ver que mi capital se está apreciando, es decir, que está creciendo el capital. Y aquí va el tema del tipo de inversionista o el perfil de riesgo que nosotros tenemos hoy en día. Y es importante que usted tenga en cuenta esto. Mire. Existen tres perfiles de riesgo que son como los mayores, tres perfiles de riesgo que son como los normales. Hay más, sí, porque entre este y este, aquí en la mitad hay uno, entre este y este, aquí en la mitad estará otro. Entonces, hay compañías que le leen a usted 5 tipos de perfiles de inversionista. Normalmente hay 3, pero se los suavizan un poquitico, como les digo, con las otras alternativas. Entonces, usted dice, yo puedo ser conservador, pero hay personas que no son conservadoras al 100%, pero tampoco son moderados y no son agresivos para nada. Entonces, las compañías, las firmas comisionistas de bolsa le dicen a usted, venga, entonces, si usted no es tan conservador, pongamos medianamente conservador. Medianamente conservador. Es decir, no es completamente, sino un poquitico menos. ¿Quiénes han ganado la partida hoy en día en materia de inversiones? Los conservadores. Increíblemente, los conservadores están sacando pecho ahorita porque ellos están acertando en sus decisiones. ¿Por qué? Porque no arriesgaron el capital. Y muchos de los que pensábamos, y esto nos pasó a todos en todo el mundo, por bueno que sea su asesor financiero,
por bueno que sea su asesor en inversiones. A todos nos pasó que vimos desvalorizaciones en nuestros portafolios, a todos. Entonces los conservadores que se fueron en renta fija no sufrieron esto y nosotros que estamos en renta variable sí lo sufrimos. Entonces miren cómo uno debe de replantearse también un poquitico las estrategias de mi perfil de inversionista a lo que está sucediendo en el mercado. Porque es que yo no puedo decir, no es que como yo soy agresivo, así esté perdiendo, sigo agresivo, sigo agresivo, sigo agresivo. Ah, sí, va a perder toda la plata entonces. Porque usted en el mercado puede perder toda la plata. Entonces, hay momentos en los que uno no le debe hacer caso a su perfil de riesgo. Imagínense lo que les estoy diciendo. Imagínense. Del decir que no le haga caso a su perfil de riesgo en este momento. Es decirle, venga, es que si usted es moderado, bájele al moderado, bájele, váyase un poquitico al medianamente conservador, porque es que en este momento no podemos estar arriesgando en el mercado. Ahora usted me dirá, Wilson, pero ¿qué opciones buenas hay para invertir ahorita? Hay muchas, hay muchas. Hay muchas que obedecen principalmente a mercados no tradicionales, a mercados no tan tradicionales. Hoy, por ejemplo, pensarse en inversiones en propiedad raíz por fuera del país no resulta ser una buena inversión porque es muy probable que se esté viviendo también una burbuja inmobiliaria. Paola, hola. Tenemos dos preguntas. Una de ellas ¿es conveniente buscar opciones para invertir pequeñas cantidades de dinero? ¿Cuántas opciones distintas hay para esto? Pequeñas cantidades de dinero, sí. Lo que pasa es que las pequeñas cantidades de dinero nos dan pequeñas cantidades de rentabilidad. Entonces, si uno tiene recursos para invertir, lo que uno debe de hacer es diseñar una estrategia completa de inversión. Ya le voy a decir cómo, ya le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y opciones de inversiones hay muchísimas, hay por miles en el mundo. Lo que pasa es que uno tiene que conocer la tendencia, lo que está pasando y no ver las inversiones como la están viendo hoy en día los muchachos. Hoy en día está muy de moda el tema de los finfluencer. Escuche la palabra que le estoy diciendo, finfluencer, que son personas que son youtubers, instagramers, tiktokers, que hacen temas de educación financiera. Y hoy en día han dado unas recomendaciones a un poco de personas terribles en materia de inversión, terribles. Es más, por ahí se habla de un mercado regulatorio, que lo regulen, porque están dando recomendaciones sin ningún tipo de base. Ustedes ven muchachos que recién acaban de hacerse en un diplomado en inversiones y salen a decir que esto sí, que esto no, que no sé qué, sin conocer el mercado siquiera, sin tener un lomito en el mundo de las inversiones. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Le recomiendo que más bien no pensemos en invertir en pequeñas cantidades. Podemos invertir bien, pero desarrollemos una buena estrategia de inversión dependiendo de su riesgo y de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, vea, ahorita les voy a dar unas recomendaciones puntuales. Me lo recuerda, por favor, si se me pasa, el darle una recomendación acerca de cómo estructurar un portafolio de inversión para este tiempo. Hace un año o un poco más, yo estaba recomendando algo completamente distinto. Usted me dirá, Wilson, pero te estás contradiciendo con lo que decías hace un año, 2 años. No es que me esté contradiciendo, es que el mundo cambió. Entonces hay que anteperarse a lo que está pasando en el mundo. Entonces uno se mueve, por eso las inversiones uno no debe quedarse bloqueado por tanto tiempo. Hay algunas personas que me dicen, Wilson, me están ofreciendo una alternativa de inversión cerrada a 3 años a una buena tasa de interés. ¿Qué hacemos? Yo normalmente le digo a la gente, a 3 años es mucho tiempo. No bloquee su dinero a tanto tiempo. Manejémoslo en tiempos más pequeños, un poco más reducidos. Entonces, ¿hay otra pregunta, Paola? Sí. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre la inversión en criptomonedas en este momento? Yo por qué veía venir esa pregunta, Paola. Yo la veía venir, o sea, Porque esa es muy pregunta. frecuente. Sí, claro, veía venir esa pregunta. A ver, ¿quién le hace esa pregunta? A ver. El usuario dice acá, no dice el nombre del doctor. El usuario dice Moto E7, entonces no tengo claridad del nombre del doctor. Me gustaría, hombre, saber quién es Moto 7. Sí, me puede colocar por ahí, doctor, doctora, para responderle. A ver, les voy a decir una cosa.
todo lo que está pasando hoy en día está orquestado. O sea, esto, lo que pasa es que uno trata de moverse a cómo se está moviendo el mundo. Wilson, ¿Sí? discúlpame, la doctora Indira Mena, ella es la que hace la pregunta. Ah, ok, doctora Indira, perfecto, muchas gracias. Bueno, doctora, le quiero decir, hoy en día todo está orquestado. Esto no es fruto de la casualidad lo que está pasando con las criptomonedas. Y le voy a entrar a explicar qué es lo que sucede realmente y de allí va un concepto que tengo al respecto, doctora. Las criptomonedas salen en el año 2009, Bitcoin como una especie de juego entre amigos que se regalaban unas cositas y otro por ahí lo recibía, el otro lo regulaba por acá, hasta que alguien dijo, venga, yo quiero entrar en el juego, pero los otros dijeron, no, pues usted no está jugando, venga, yo le vendo si quiere entrar. Entonces empezaron a vender a 50 centavos de dólar y todo ese cuento, y eso empezó, otros quisieron y empezaron un mercado en el cual la gente empezó a inflar precios a razón de nada, porque las criptomonedas no valen nada realmente. Tienen un precio, pero no valen nada. No tienen un valor como tal, no lo tienen. Lo que tienen son precios que se inflan por oferta-demanda. Es lo único, pero detrás de un Bitcoin no hay absolutamente nada. Es que uno al menos dice, venga, es que esto es un vaso y el valor que tiene este vaso es que este vaso contiene agua, el cual me sirve a mí para transportarla, para beberla, para bla, bla, bla. O sea que aquí hay valor en este producto. En un Bitcoin o en una criptomoneda no hay valor por donde se le mire, no hay ningún tipo de valor. Entonces, lo que sí hay es precio. Precio sí tiene. Entonces, mire la diferencia que le estoy diciendo. No hay valor, pero sí hay precio. Entonces, se empezó a subir muchísimo por demanda, solo por efecto demanda. Lo que decía Bill Gates hace como unas 3 semanas, decía que las criptomonedas es el juego del más tonto. El más tonto es el que paga más caro, el más tonto. Entonces, ¿quién es más tonto? Es decir, ¿quién paga más caro? Y luego, ¿quién es más tonto que pagó más caro? Y luego, ¿quién es el más tonto que pagó más caro? Y luego, ¿quién es el...? Y así sucesivamente. Si los muchachos hoy en día me escuchan hablar de esto, pues van a decir, pero Wilson, vos estás desfasado, mira, tenés que contemporaneizarte y todo ese tipo de cosas. Miren, hoy en día desafortunadamente se vende mucho humo, ¿no? Y las criptomonedas, hasta que no estén amarradas a algo, seguirán siendo humo, hasta que no tengan algún tipo de amarre. Entonces, ¿qué pasó con esa subida tan descomunal que tuvieron las criptomonedas, doctora Indira? Resulta que el precio histórico de las criptomonedas se dio en octubre del año 2021. Los Bitcoin llegaron a $66,000, precios históricos, $66,000. Pero la pregunta es, ¿por qué se subió tanto? Y la respuesta está en la pandemia, doctora. La respuesta es que la pandemia cambió tantas cosas que la gente todavía no ha reaccionado a esa situación. Resulta que para hacerle frente al tema de la pandemia, los gobiernos salieron a imprimir monedas, salieron a imprimir billetes para darle subsidios a la gente, porque como cerraron muchas empresas, cerraron negocios, muchos perdieron el empleo, a muchos los echaron y ese tipo de cosas, pues la gente se quedó sin con qué consumir y sin con qué mover la economía. Entonces, Estados Unidos principalmente y Europa empezaron a generar un tema de unos subsidios donde le entregaban a la gente plata en Estados Unidos, así estuviera trabajando o no estuviera trabajando, le entregaban plata. Yo me imagino que ustedes se dieron cuenta de eso. Entonces, como la gente recibió tantos subsidios, 10 millones de norteamericanos renunciaron a sus trabajos porque quisieron seguir viviendo de los subsidios del Estado. Entonces, el gobierno, del gobierno. Entonces, el gobierno les daba y ellos tenían, algunos seguían trabajando, entonces tenían exceso de liquidez y como no habían que gastarse la plata, empezaron a jugar el juego de las inversiones y se metieron a la de moda. ¿Y la de moda cuál era? Bitcoin. Entonces empezaron a comprar más caro porque tenían con qué, y a comprar más caro, y a comprar más caro. Entonces empezaron a elevarse en los precios. Octubre 2021, $66,000 por Bitcoin. Junio 2022, $20,000 por Bitcoin. El gobierno norteamericano cierra la llave, corta el chorro,
no les da más subsidios a la población y la gente ya no tiene plata. ¿Y qué tienen que hacer? Salir a vender lo que tenían en ese momento. ¿Y qué era lo que tenían en ese momento? Pues eran criptomonedas. Entonces salieron a vender sus criptomonedas. Cuando un activo empieza a venderse, cae de precio. Entonces hoy en día, es más, hace un par de semanas estaba a 18,000 y pico, se ha recuperado un poquitico, pero la tendencia es que siga cayendo. Algunas personas que hablan de todos estos temas de criptomonedas dicen que puede llegar a $10,000, ¿no? En algún momento. Entonces, meterse en este momento, doctora Indira, en criptomonedas no es una buena decisión, no es una buena solución. Pienso que si usted la va a tener de largo plazo, pues yo esperaría un poquitico a que se caigan un poco más, porque imagínese, doctora, grandes fortunas quedaron en absolutamente nada. La persona que más dinero tenía en criptomonedas creo que tenía 12,000 millones de dólares en criptomonedas y quedó como en 3,000 millones de dólares. Quedó con mucha plata, pero perdió 9,000 millones de dólares en operaciones en criptomoneda por simple desvalorización. Entonces, no le recomiendo que entre por ahorita a ese mercado. Si usted va a entrar, espera que caiga más, porque entonces, pues usted va a comprar a este precio y si cae mucho más, pues usted arrancó perdiendo y si cae más. Lo que sí yo creo, doctora, es que $66,000 por un Bitcoin no lo vamos a volver a ver próximamente. No lo vamos a volver a ver. O sea, a ese nivel no. ¿Y saben qué también lección nos deja? Que el Bitcoin no está fuera de control. Estados Unidos en cualquier momento, Europa, pueden tirar al piso la criptomoneda. Eso no está fuera de control. Entonces, miren las lecciones aprendidas, ¿no? Espero que de pronto le haya resuelto la pregunta con esto, doctora. Que se infló también muchísimo. Se infló también el tema de las acciones. El mercado accionario se infló también demasiado, porque la gente tenía dinero, la gente tenía recursos y empezó a apostarle al mercado accionario también. Y hoy en día, que ya el consumo ha mermado, que la gente no tiene tanto disponible, que no hay tanta plata hoy en día como la que se tenía hace un tiempo corto, pues las acciones han caído de precio. O sea, todo esto ha sido responsabilidad de políticas monetarias. ¿Cómo será que ese señor de la Fed, este señor Powell, dijo que ellos no crearon a propósito una recesión en Estados Unidos, que eso no fue a propósito? Pues si él dice que no fue a propósito, ¿será que sí o será que no? Bueno, ahí sí no sé. Entonces, para estructurar un portafolio de inversiones, pues uno normalmente tiene tres alternativas. O uno dice que uno le tira los instrumentos de deuda, es decir, la renta fija, que son instrumentos de deuda, porque pues uno está prestándole plata al otro, ya sea con bonos, ya sea con TES, ya sean con deuda pública, ya sean con CDTs, pues uno lo que está haciendo es prestando plata realmente. O le apunta a la renta variable y es mirar el mercado accionario, el mercado de valores, cómo reacciona, o hace una alternativa mixta. Toma lo mejor de acá con lo mejor de acá y forma una estrategia mixta como tal. Entonces, uno normalmente lo que mira es cómo estructura un portafolio de inversiones que sea atractivo. Antes de salir a invertir y hacer cantidades de cosas, también es importantísimo que usted tenga en cuenta esto que está aquí, y es en qué están invirtiendo los demás el dinero. Usted no puede salir a invertir dinero sin saber qué está pasando con los demás inversionistas. Usted no puede salir a hacerlo. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que meterse en el mundo de las inversiones y decir los demás para dónde están pegando, qué es lo que están haciendo los demás en este momento, para poder saber. No es ustedes de acá decir, no, es que yo aquí estoy perdiendo plata, no es que tengo esta desvalorización, no, hagamos esto que está pasando acá. No, es que aquí está sucediendo esto, acá vamos a tener esta. Entonces, no, nadie funciona solo en el mundo de las inversiones. Nadie funciona solo en el mundo de las inversiones. Uno siempre analiza y mira los demás que están haciendo. Hacia dónde van los demás, qué tipo de alternativas están tomando. Y es allí cuando uno dice, venga, es que si todos están buscando esta alternativa, es porque algo está pasando. Miren, por ejemplo, lo que dijo hace más o menos 3, 4 semanas BlackRock. BlackRock, para los que quieren buscarla en Google, que quieran googlear la palabra, BlackRock es el fondo de inversiones más grande del mundo. Se los decía, creo que en
charla pasada, es el fondo de inversiones más grande del mundo, que son dueños de casi todas las grandes compañías del mundo. Tienen más poder los de BlackRock que el mismo gobierno de los Estados Unidos. O sea, eso es una cosa loca. Hay una corporación que tiene más plata que el mismo Estados Unidos. Es increíble. Entonces, BlackRock acaba de decir hace 3, 4 semanas, dijo, por 12 meses no vamos a invertir en el mercado de valores, en el mercado de acciones. 12 meses. Y es allí cuando uno dice, venga, pero ¿por qué esta gente dice eso? Si esta gente es experta en moverse en el mercado de valores. Ellos, ¿por qué lo están diciendo? ¿Por qué le dicen al mundo que no lo van a hacer? Y es allí cuando uno tiene que empezar a tomar de acá y tomar de acá y tomar de acá y mirar qué alternativas de inversión están haciendo los que se mueven el mercado y el mundo de las inversiones. Uno mira a JP Morgan y JP Morgan empezó a comprar deuda pública, pero a no más dar, con unas cantidades descomunales de dinero. Entonces uno dice, la misma JP Morgan, que es un fondo gigantesco, que es banco ahora, y están desarrollando temas de renta fija, es por algo. BlackRock dice que no se va a meter al mercado de valores, que es renta variable, es por algo. Entonces, es allí cuando uno dice, el mundo no está viendo una recuperación económica. El mundo lo que está viendo es un proceso de recesión y se están preparando para un momento de recesión. Cuidar la plata, conservar el capital. ¿Qué te sirve para cuidar la plata y conservar el capital? La renta fija. La renta fija. Y es allí donde llegan los que sacan pecho, y los que sacan pecho hoy en día son los que son de tipo de riesgo conservador. Mire, abrir un CDT hoy en día es una alternativa que no podemos dejar pasar. Es una alternativa que no podemos dejar pasar. Tocar la puerta de su asesor de Comedal, valga la publicidad, es de las mejores opciones que usted puede hacer ahorita. Llegar y decirles, venga, señores Comedal, ¿en cuánto está la tasa de interés que ustedes tienen de CDTs? Pregunten también, pues no quiero meterme en un lío, pero quiero que también pregunten qué costos financieros tiene, porque es que a veces por fuera una entidad financiera, un banco te ofrece un CDT, pueda que te ofrezca una muy buena tasa, pero hay unos costos ocultos en este tipo de portafolios. Entonces te empiezan a cobrar unos costos ocultos. Hay unos que son normales, que es la retención en la fuente, que es normal sobre tus rendimientos, pero hay otros que son cuotas de administración, cuotas de manejo, administración del portafolio, y te empiezan a cobrar una plata y tú sin darte cuenta. O sea que al final tu rentabilidad neta o la rentabilidad real no es la que te están diciendo. Entonces, es una muy buena oportunidad hoy en día para que volteemos a mirar la renta fija y a decir, no es el momento de salir a correr con opciones de inversión en renta variable, sino conservar el dinero. Por eso les digo, una de las mejores opciones es busquemos CDTs. Todo el mundo está en ese tipo de cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, los fondos de pensiones están desesperados, pero desesperados porque no saben qué hacer con tanta acumulación de pérdidas que están generando en este momento. Pero es que son una acumulación de pérdidas. Es más, en poco tiempo le van a decir a la gente que sus ahorros han sido golpeados porque ellos invierten en el mercado de valores. Bueno, ellos están obligados a comprar por ley mucha deuda pública. Por ley están obligados. Es decir, por ley están con renta fija protegiendo el dinero. Por ley, si no fuera por ley, esto estaría mucho más acá. Pero también están en un tema de ubicar posiciones de inversión en el mercado accionario y allí se están golpeando. No demoran en decirle a la gente que han bajado sus ahorros en pensiones voluntarias y obligatorias. Van a ver, no demoran en decirlo, porque han estado acumulando muchas pérdidas por esto. Entonces, importantísimo, ¿qué están haciendo los demás con su plata? ¿En qué están invirtiendo los demás el dinero? Y es allí donde uno debe pues no como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Pero a veces sí hay que hacerle caso a la masa. A veces hay que decir, venga, pero la masa, ¿por qué se está moviendo para allá? ¿Qué es lo que hace que la masa se esté moviendo para allá? Y es que la gente está buscando refugio. Por eso uno mira los referentes y uno mira y dice, esta persona que está acostumbrada al mercado de inversiones está diciendo hoy en día, refugiémonos.
no salgamos. Cojamos en este momento los delanteros, esos dos delanteros que están allá, y devolvámoslos para acá, traigámoslos para acá. No los pongamos allá porque allá no van a tener ninguna oportunidad. Entonces, traigámoslos para acá que nos ayuden a defender porque la situación financiera está tan complicada que hay que tomar opciones defensivas hoy en día. Entonces, esto nos lleva a tener esta pregunta y es, ¿cómo entonces yo voy a estructurar un portafolio de inversiones en estos tiempos? Que esa es una muy buena pregunta, Annie Wilson. ¿Cómo hay que hacerlo? O sea, ¿cuál es la forma? Porque es que vos decías esto hace un tiempo y ahorita estás diciéndonos otra cosa. Entonces, ¿será que te equivocaste antes? No, es que los mercados se mueven, los mercados son dinámicos y uno en la medida en que se va moviendo el mercado, pues así uno debe de moverse también. Uno no debe quedarse quieto con opciones de parqueo. Las opciones de parqueo son aquellas en las que yo me quedo todo el tiempo y yo al final no sé ni siquiera qué estoy haciendo con eso. Entonces, por ejemplo, hay gente que compra acciones puntuales de empresas. Entonces hay gente que dice, no, yo tengo acciones del Grupo Aval. Listo. ¿Qué va a hacer con ellas? No, voy a esperar 10 años, 20 años, y en 10 años, 20 años eso no se valorizó como iba a ser. Entonces, ¿por qué las tenés? O sea, empezando, ¿por qué las compraste? ¿Cuál fue la oportunidad que viste allí? Entonces, es importante que todos, de una u otra forma, entendamos que la gente está buscando hoy en día opciones de refugio. ¿Cómo estructurar entonces portafolios de inversión en estos tiempos? Y miren esto. Hay que tener algo que se llama una perspectiva macroeconómica. Hay que tener una perspectiva macroeconómica para poder tomar decisiones acertadas hoy en día. Hay que tener una visión un poquito más amplia. Entonces, miren lo que pasaba. No les voy a hablar antes de la pandemia, porque pues ustedes saben que antes de la pandemia, pues todo funcionaba normalmente. Las acciones funcionaban, el mercado funcionaba, todo estaba de la mejor forma posible. Habían sí desvalorizaciones, pero había mucha recuperación económica. Llega la pandemia y la pandemia movió absolutamente todo. Entonces, las economías se cayeron, el desempleo aumentó, se volvieron de moda algunas cosas que no eran de moda en ese tiempo. Yo creo que la pandemia fue lo mejor que le pudo haber pasado, por ejemplo, a las criptomonedas. Despegaron como nunca en el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasó también? Hubo un tema de inyección de dinero, los gobiernos salieron a inyectarle dinero al mundo entero, principalmente Estados Unidos. Mire, Estados Unidos invirtió, pues en el 2008, con la crisis de 2008, invirtió 700 mil millones de dólares en la crisis. Ahorita fue muchísimo más, estamos hablando de 9 billones de dólares en la pandemia, o sea que cogieron plata y le entregaron a todo el mundo para que todo el mundo viviera y tuviese cómo cubrir sus gastos y seguir una economía normal. Pero esto se les devolvió, esto fue un efecto boomerang. Las tasas de interés bajaron casi que a tasa cero. Estamos hablando de tasa cero, que eso sucedió también con la crisis del año 2008. Entonces uno dice, venga, es que endeudarse en ese momento fue buenísimo. Es que me están regalando plata y las tasas son casi cero. No, estamos en la panacea, estamos en un paraíso. Sí, se vivió en el año 2020-2021 una situación muy positiva en Estados Unidos. Los bonos estaban rentando muy poco porque no valía, nadie, Estados Unidos no necesitaba recoger plata de nadie, ellos mismos estaban imprimiendo los billetes y ese tipo de cosas. Entonces, los bonos a 10 años estaban algunos hasta en negativo. Es que es una cosa extraña. Acuérdense que en algún momento el petróleo también llegó a quedar en negativos. O sea, en la pandemia pasaron cosas supremamente extrañas. Imagínense petróleo en negativos. Es como decir, venga, llévese este galón de gasolina y yo le doy plata. O sea, una cosa loca sucedió. Entonces, las tasas de interés eran muy bajas, los bonos, recuerden que esto es renta fija, la renta fija había disminuido muy, muy poco en el tema de la pandemia. Los inversionistas salieron a buscar mejores alternativas y rentabilidades en la bolsa de valores. Las bolsas de valores empezaron a crecer también.
Y es allí donde uno dice, hubo una inflación en la bolsa de valores. Hubo una inflación en la bolsa de valores que apenas estamos viendo el retroceso de esa inflación en la bolsa de valores. Los inversionistas, los pequeños inversionistas empezaron a apostarle a todo. Empezaron a apostarle a fondos como los Reddit. No sé si ustedes se acuerdan de Stop Game, que le hicieron una jugada impresionante a los de Wall Street. Vale la pena que usted lo busque en Google, es un caso famosísimo que sucedió, que vale la pena que ustedes lo revisen. El efecto Robin Hood, que es los pequeños dándole duro a los grandes lobos de las inversiones en Estados Unidos. Y en ese momento, en momentos de pandemia, los mercados financieros se elevaron a niveles históricos. Por ejemplo, usted ve las compañías tecnológicas se pegaron unas disparadas, pero supremamente fuerte. Ciertos mercados industriales se pegaron una disparada muy, muy fuerte. Y al final, después de que se quita todos los subsidios que dio la economía estadounidense, quedó la realidad. Y la realidad es la que se está viviendo hoy en día. La realidad es esta. Entonces, cuando usted ve la realidad, pues la realidad no es tan bonita. La realidad no es tan bonita. Entonces, usted, si va a estructurar hoy en día portafolios de inversión, acuérdese que cuando uno le apuesta a renta variable, usted lo que está es apostándole al futuro, lo que usted cree que va a suceder en el futuro, renta variable. Usted dice, por ejemplo, Coca-Cola va a crecer porque Coca-Cola está en unos planes de expansión en este momento, están abriendo nuevas plantas, están lanzando nuevos productos, están utilizando nuevos canales de distribución. Entonces, Coca-Cola tiende a crecer, hay que comprar acciones de Coca-Cola. Cuando uno invierte en acciones puntuales, uno también mira algo que se llama unos diferentes tipos de análisis. Uno hace primero un análisis fundamental y luego llega a un análisis técnico. Es lo que uno hace en el mundo de las inversiones. Análisis fundamental, las perspectivas de mercado, cómo está funcionando el mercado, qué oportunidades hay, la política cambiaria de los países, todo lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día. Época invernal muy, muy fuerte, eso afecta, por ejemplo, el tema de la agricultura, entonces hay una subida de precios, la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces hay un desabastecimiento de fertilizantes y de abonos, entonces eso hace que los productos agrícolas también se golpeen. Entonces, esas son situaciones en las que uno hace análisis fundamental primero y uno mira temas de mercado, uno mira temas de política, uno mira temas de desarrollo de compañía y después el técnico es este comportamiento accionario, cómo ha estado funcionando. Cómo ha estado funcionando, si los precios están bien, si los precios no están bien. Es decir, uno lo que hace es valorar también las compañías y ver su cotización del valor de la acción. Y uno dice, está sobrevalorada esta acción o esta acción tiene oportunidad de crecimiento porque le hace falta corregir un poquitico de mercado. Esas son cosas que uno las analiza lógicamente con mucha práctica y de haber estudiado un poquito este tipo de cosas. Pero lo normal que uno hace cuando uno invierte en renta variable es apostarle al futuro. Es pensarnos en que algo va a suceder y esperar a que eso que estamos pensando que vaya a suceder, suceda realmente. Entonces, hace unos años, el sector médico, quiero decirles, estaba muy amenazado y todavía sigue estando muy amenazado el sector de la medicina por el desarrollo tecnológico. Está todavía muy amenazado por el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque hoy en día hay máquinas, hay robots, hay bots también que hacen cirugías de altísima precisión hoy en día. Entonces, en su momento, la industria del sector médico, o la industria no, el sector médico, se vio muy, muy amenazado y en algún momento se pensó en un reemplazo escalado de parte de la tecnología hacia la mano de obra del sector. Pero hoy en día surgen todos estos temas de pandemia y se reactiva nuevamente. Es decir, ciertas cosas no van a desaparecer tan rápidamente como uno pensaba, no van a desaparecer,
pero de que hay carreras y cosas que van a pasar de moda, muy seguramente va a suceder y que van a ser reemplazados en el corto plazo. Entonces, hay negocios a los que uno no le debe apuntar tanto. Hay negocios a los que uno sí le debe apuntar porque uno dice, hacia allá se están moviendo las cosas, hacia allá están moviéndose y es allá donde hay que aprovechar esas oportunidades. Entonces, hoy, ¿cómo están las cosas también? Miremos las tasas de interés. Tasas de interés altísimas, los bancos centrales, los bancos, por ejemplo, acá el Banco de la República, cada que se reúne es para subir tasas de interés. Cada que se reúne es para subir tasas de interés. No se están reuniendo a nada más, solo a subir tasas de interés. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque necesitan controlar la inflación, porque la inflación sigue creciendo. Pero a pesar de que se siguen subiendo las tasas de interés, la inflación no se frena. La inflación se corrige un poquitico, pero sigue nuevamente su ascenso. Entonces es allí cuando uno dice, venga, es que las medidas de los bancos centrales no están funcionando. Y les quiero recomendar, para que ustedes lo busquen, si son inquirers, como dicen los gringos, búsquense cómo Perú controla o mantiene controlada la inflación. Búsquenlo. O la tasa de cambio. Búsquenlo, la tasa de cambio. Mejor, la tasa de cambio. Cómo Perú controla la tasa de cambio. Que me parece extraordinario cómo lo hacen. Búsquenlo en Google cómo lo hace Perú. ¿Cuál es la estrategia que utiliza Perú para controlar la tasa de cambio? Porque ese es otro tema que a nosotros también nos preocupa muchísimo. Se decía que con el nombramiento de la persona que quedó como presidente del país, con el señor Gustavo Petro, se iba a subir la tasa de cambio a 5.000 pesos por dólar. Pues hoy en día está en 4.109, creo que ese fue el valor que cerró hoy, pero no quiere decir de que no vaya a llegar en el tiempo. Puede llegar en el tiempo, depende de muchísimo de qué suceda con el nombramiento, que parece que es el señor Ocampo, el ministro de Hacienda, pero depende muchísimo de los movimientos que se hagan a nivel de Ministerio de Hacienda por parte del señor Gustavo Petro. Entonces, los bancos centrales solo tienen un arma para poder defenderse de la inflación y es subir tasas de interés, no tienen más. Entonces, ellos suben tasas de interés, suben tasas de interés, suben. ¿Para qué? Para que la gente no se endeude tanto y no salga a consumir con deuda. ¿Por qué? Porque la gente consume demasiado con deuda. Los bancos ponen crédito todos, todos, todos los días. Si los bancos trabajaran de noche, también colocarían créditos de noche. O sea, es una cosa impresionante, se consume con demasiado crédito. Entonces, y más con tarjetas de crédito y este tipo de cosas y estos portafolios como fondos rotativos y ese tipo de cosas, pues, que hacen que la gente cuente con dinero que no es de ellos para sus temas de consumo. Entonces, los bancos de la República, los bancos centrales, suben tasas de interés para que suban las tasas de las entidades financieras y la gente hoy en día no se endeude tanto. Miren, hoy en día las tasas no son parecidas a las que habían hace un año atrás. Por eso uno dice, yo debí haber cogido este crédito hace un año atrás. Sí, tienes la razón. Hace un año lo debiste haber cogido. Ahorita está alto. Pero el tema, ¿sabes cuál es? No vas a encontrar bajito. O sea, vas a encontrar a estas tasas y así es, porque ya se corrigió lo que estaba pasando anteriormente. Ya se corrigió. Mira la inflación hoy en día en Colombia cómo va y en el año 2020 terminamos en el 1.61%. Entonces se corrigió otra vez, el mercado no es estático. Entonces, ¿cómo están las cosas hoy? Tasas de interés alta, inflación alta, ¿van a seguir subiendo tasas de interés? Sí. ¿Se va a reventar alguien en la economía? Sí, alguien se va a reventar, pero es la única, subir, subir, subir hasta que esto pare. Bolsas de valores colapsadas, bolsa de valores de Colombia en rojo hace algún tiempo, en rojo siguen cayendo los índices principales de la bolsa de valores de Colombia, bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York también golpeadísima, bolsa de Europa también muy, muy golpeada, los indicadores altísimos también, Standard & Poor's en Estados Unidos muy aporreado, el Stocks 500 en Europa también muy aporreado también.
La bolsa de valores de Colombia también muy golpeada. La recuperación económica no se ve como se pretendía que podría ser. Así que las cosas hoy en día están no para tomar riesgos, no para asumir demasiados riesgos, porque se puede pagar el precio de asumir el riesgo. Entonces aquí están, oportunidades actuales. Ojo con esto, oportunidades actuales. Vamos a ver desde lo menos riesgoso a lo más riesgoso. Entonces aquí está, en renta fija es lo menos riesgoso, renta fija, que hoy en día yo les recomiendo que lo revisemos puntualmente y ya les voy a decir la razón fundamental. Entonces, renta fija, ¿qué hay? Bonos del tesoro, bonos como tal, corporativos, el tema de préstamos como tal, CDTs, que va dejando un poquitico la renta fija y se va metiendo para el otro lado. Materias primas como tal, metales, piedras preciosas, granos como tal y el tema del petróleo. Después, ¿qué sigue? Finca raíz como tal, que es más moderado. Mire que está pues en un punto en el que está casi que en la mitad, es moderado. Cuando uno invierte en propiedad raíz, uno no está invirtiendo, uno no es conservador realmente, uno es más moderado. ¿Por qué? Porque aquí vienen otras cosas como las valorizaciones, aquí las vacancias, todo ese tipo de cosas. Mantenimientos y todo eso que hace que pronto uno allí pierda un poquitico más de oportunidad. Proyectos inmobiliarios, fondos inmobiliarios, REITs, que son fondos, por ejemplo, aquí en Colombia hay uno que se llama el PEI, que es el fondo inmobiliario más grande que tiene el país, que vende TEIs, que son las porciones que usted tiene en este fondo inmobiliario, que se compran a través de firmas comisionistas de bolsa o se compran a través de fondos de pensiones. Después viene el mercado accionario y ya vienen pues los que son muchísimo más exóticos y que son los que hoy en día generan vértigo. ¿Qué es lo que pasa? Devolviéndome un poquitico a la pregunta que me hacía la doctora Indira Mena. Lo que pasa es que los muchachos hoy en día que piensan en el mercado de acciones, muchos lo ven como un videojuego. Entonces usted lo ve pegado en su celular y que transando aquí, transando acá, como si estuvieran jugando un juego, como si estuvieran acá con una cosita moviendo acá, operando un videojuego. Entonces, esto hay que meterle el tinte de seriedad y de responsabilidad que tiene, pero pues los chicos hoy en día, la gran mayoría están como acostumbrados a la tecnología y a verla desde el punto de vista que no es, desde el punto de vista de que es un juego realmente y es un videojuego el tema de las inversiones, y por ese lado no es, por ahí no es. Y por eso muchos arrancaron con criptomonedas. Usted ve, por ejemplo, en TikTok cantidades de gente hablando de criptomonedas. La gran mayoría de ellos no tienen ni idea cómo funciona el tema, no tienen ni idea, pero hablan y hablan y hablan. Entonces, recomendación, volteemos a mirar, por favor, la renta fija. Volteemos a mirar la renta fija. Es una gran recomendación que le doy. ¿Cómo lo están haciendo los grandes inversionistas en este momento? Miren, aquí hay un punto importantísimo para que usted lo vea. ¿Cómo lo hacen los grandes? ¿Cómo lo hacen? Miren, este de acá es la opción que está utilizando este señor que se llama Ray Dalio, uno de los grandes inversionistas del mundo. Si quiere, busque quién es Ray Dalio y busque premisas de Ray Dalio. Si quiere verlo en Google, se lo recomiendo. Él dice, mire, del 100% de inversiones que usted tiene, coja e invierta en bonos de mediano plazo, pues de Estados Unidos, pues él es estadounidense, entonces él invierte en su mercado, y también en bonos de largo plazo, de términos de largo plazo en Estados Unidos. Y mire, el 55% de todo lo que usted invierte, inviértalo en renta fija. El 55% de lo que usted tiene, inviértalo en renta fija. Oro, importantísimo también incluir esta variable de oro. Hoy en día usted puede comprar oro e invertir en oro sin ningún problema. Lo puede hacer de dos formas, o rastreando el índice como tal, y hay ETF en los que ustedes pueden invertir en oro, o comprando directamente el metal. Lo puede hacer también. Commodities, entonces hay unos commodities que también vale la pena invertir en ellos. Entonces,
Por ejemplo, temas de petróleo, temas de azúcar, temas de sal, temas de commodities más cercanos, por ejemplo, la carne, invertir en ganaderías y todo ese tipo de cosas. Hoy en día, este hombre lo recomienda. Y finalmente, él dice, el resto, tirémoslo a stocks, es decir, acciones. El resto, tirémoslo a acciones. Es decir, él está cogiendo un 70% prácticamente, que es renta fija prácticamente, porque este no tiene, el oro no se mueve tanto hacia abajo, casi siempre se mueve hacia arriba. Y estos commodities, los precios realmente no los aporrean porque funcionan con la inflación. Los commodities no se corrigen, siempre funcionan con la inflación. Entonces, si una persona de esas le dice, venga, es que esta es una teoría para que ustedes puedan invertir, pues uno dice, hay que prestarle atención a esto. Hay que prestarle atención y funcionar de tal forma en el que yo no asuma tanto riesgo por el momento. ¿Qué es lo que otras personas proponen también? Activa, funcione con fondos aburridos o activos aburridos. Lo que pasa es que uno le llama aburridos porque uno no hace nada, uno no opera nada y espera que el tiempo pase. ¿Qué es eso? Un CDT. Un CDT sí es un activo aburrido, pero es un activo que te protege la plata. Y yo te digo, mira, de verdad, si quieres una recomendación hoy, no sé mañana, pero hoy, hay que aperturar CDTs. Y hay que revisar de verdad la oportunidad de tener renta fija, definitivamente, porque no es el momento de salir a tomar decisiones ofensivas. Él de pronto acá dice, o las personas también que trabajamos en el mundo de las inversiones también decimos, venga, es más, les voy a decir algo abiertamente. Yo tenía una estrategia mucho más agresiva en mi portafolio, mucho más agresiva que el 10%, y ahora estoy muy conservador. Yo ni siquiera tengo el 10% en máximo riesgo, ni siquiera el 10% en máximo riesgo. O sea que le he bajado demasiado a esto, demasiado, porque yo he dicho, no, este no es el momento de asumir riesgos. Y créanme, yo no les voy a recomendar a ustedes algo que yo no hago. Entonces, si les tiro algunas recomendaciones porque yo también la genero como tal. Entonces, esto para que ustedes lo puedan revisar también y dentro de su receta financiera, ténganlo. Es que, miren, me devuelvo un poquitico a esta estrategia. Uno normalmente tiene una combinación de opciones. Aquí hay 5 opciones. Yo normalmente en los procesos de asesoría que tenemos con las personas que nos consultan, les digo, miren, lleguemos a 4 o a 5 opciones. 4 o 5. En todas no vamos a ganar, porque es real, en todas uno no gana. Pero uno sí debe tener algo que se llame la diversificación, que le permite a uno suavizar el riesgo como tal. Diversificar para suavizar el riesgo. Entonces, aquí hay 5 oportunidades en las que uno le dice, ¿dónde gana él? Pues él gana aquí, lógicamente, pero con esto se protege, que si aquí pasa algo con estas, se está protegiendo. Y es lo que uno hace cuando uno recomienda oportunidades de inversión. Uno le dice, venga, no busquemos ganar en todas, arriesguemos un poquito. Lógicamente yo no le voy a decir a la gente que arriesgue el 30% de sus recursos y menos en el mercado accionario. Hoy en día es máximo el 10%, y eso que en el mercado accionario no. En el mercado accionario no, por este tiempo no. Tomemos opciones defensivas, activos aburridos, activos en los que uno no hace nada, sino que espera que el año pase, en el que uno no dice movamos la plata para acá, movámosla para acá, compremos esto, compremos lo otro, hace unas reuniones permanentes, sino que uno dice no, compremos un CDT, quedémonos en un año y en un año miramos a ver qué pasa, o comprémoslo a 6 meses y en 6 meses miremos a ver qué pasa. Pero por ahora, aquí es donde está el refugio. Y es por eso que yo les digo, ante la crisis mundial que se está desarrollando, la renta fija cobra una especial relevancia y es importantísimo que la gente le haga caso a este tipo de cosas hoy en día. Miren, por ejemplo, esto. El manejo de las emociones a la hora de invertir, y esto es algo que usted también debería de tenerlo muy, muy en claro. Observe esto. Cuando uno arranca a invertir, uno arranca pues con optimismo. Pues ¿quién va a arrancar a invertir con pesimismo? Pues uno arranca con optimismo pensando que todo está funcionando bien. Entonces uno invierte, si le va bien, pues uno se entusiasma, lógicamente. Si le sigue yendo bien, uno se emociona
y después de la emoción llega la euforia y es cuando todo el mundo sale a comprar. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es el ejemplo vivo de esto? Criptomonedas. Criptomonedas es el ejemplo claritico de esto. La gente salió a invertir, la gente empezó a tomar opciones y la gente empezó a crecer aquí. La gente empezó a crecer aquí, empezó a llenarse de euforia, empezó a comprar a precios por encima de lo que se podía negociar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues esto hizo que los precios se tiraran hacia arriba, pero estos precios hacia arriba no eran manejables y no eran sostenibles. Este es el punto de mayor riesgo financiero. Por eso usted no puede salir a decir, venga, es que todo el mundo está comprando esto. Sí, pero pregúntese eso, ¿a qué obedece? ¿Por qué lo están comprando? ¿Quiénes lo están comprando? Y si eso realmente tiene un valor o es solamente precio. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando esto empieza a caer, cuando esto empieza esta carrerita hacia abajo, que a nadie le gusta esta carrerita hacia abajo, pues la gente de la euforia pasa a la ansiedad, se ponen ansiosos, no están muy preocupados, pero hay un tema ahí de ansiedad frente al tema, pensando en que esto se va a recuperar. Hay una negación, no, este es un activo bueno, este es un activo que se recupera, vamos a esperar el rebote, hay un efecto rebote, esto tiene una resistencia, entonces hablan de resistencia, acuérdense que la resistencia es el punto en el que una acción cae y ya no cae más. Entonces resiste, soporte, entonces hay un soporte aquí abajo, entonces la resistencia está arriba. Los soportes hacen de que la acción no caiga más, entonces la acción que le queda, si hay un soporte aquí, pues lo que hace es irse hacia arriba nuevamente, entonces la gente dice, busquémoslo, después de la negación la gente ya empieza a tener miedo, la gente se desespera, se llena de pánico, la gente se rinde y dice, no, yo no sigo más con esto, yo a esto no le apunto más, yo no soy para el mundo de las inversiones, llega el momento del desaliento y es aquí donde para muchos hay una gran oportunidad financiera. Cuando, por ejemplo, las cosas funcionan mal, pues es allí. Hoy en día, donde hay una gran oportunidad financiera que yo veo, pero que todavía hay que esperar a que baje más. Hay que esperar porque va a bajar mucho más. Hay una gran oportunidad financiera en las tecnológicas. Las compañías tecnológicas, la tecnología llegó para quedarse, definitivamente. La tecnología llegó para quedarse. Entonces, las tecnológicas, hay muchos que arrancamos con mucho optimismo a invertir acá. La gente empezó a invertir demasiado, pero se acabaron los fondos de cobertura, se acabaron el tema de los beneficios que se tenían para las tecnológicas y el mercado se cayó. No quiere decir que las tecnológicas no vayan a volver a rebotar. Es muy, muy probable, pero absolutamente probable de que haya un rebote muy fuerte en este tipo de alternativas de inversión. Pero mucha gente se fue de estas opciones. Yo no me he ido, yo estoy esperando un poquito. ¿Están cayendo? Sí. ¿Van a caer más? Sí. Lo que pasa es que a muchas personas les hemos dicho, venga, sálgase de allí, hay una desvalorización, recuperemos lo que hemos desvalorizado porque después usted no va a soportar más caídas. Entonces es mejor que no soporte más caídas. Entonces, yo sigo esperando, hay otros que seguimos esperando, esto va a caer acá y va a volver nuevamente porque el mercado es cíclico, ya les he dicho, el mercado es muy cíclico. Y usted no se obligue, si usted no sabe de algo o no quiere hacer algo, definitivamente no lo haga, definitivamente no lo haga. ¿Hay preguntas hasta allí, Paola? ¿Todo está bien? ¿Vamos bien? No, Wilson, tenemos muchísimas inquietudes. Muy bien, démosle espaciocito a algunas de ellas entonces. Bueno, ¿qué opinas de las inversiones en Mesfis? Fue muy bueno en su momento, fue muy bueno, Mesfis fue muy bueno, pero cayó en su reputación por la crisis que tuvo Justo y Bueno. Justo y Bueno es la cadena de pequeños tiendas de barrio. Y Justo y Bueno, acuérdense que Medfit es un tema de factoring, es comprar facturas y vender facturas. Entonces Medfit se dedica a esto. Lo que pasa es que hay que
Yo le sigo creyendo al tema del factoring. El factoring sigue siendo una muy buena alternativa de inversión. Hay que creerle a este tipo de cosas, pero se golpearon mucho por el tema del desprestigio, por el tema de justo y bueno. Pero le sigo creyendo al factoring. Si usted me dice si le creo al factoring, le creo al factoring. Si me dice Medfield, le digo sí Medfield, pero no con justo y bueno, sino con otras alternativas, por supuesto que le creo. Wilson, pero cuando hablas de la compra de facturas en sí, ¿de qué se trata? Ah, bueno, a ver, resulta que yo le presto servicios a Comedal, un ejemplo. Yo le presento una factura a Comedal a 30 días. Pero resulta que yo no me voy a esperar 30 días para recibir esa plata. Entonces yo le digo al vecino del lado, le digo, vecino, venga, yo le voy a endosar esta factura para que usted la cobre. Comedal me debe 100 millones de pesos, pero me los van a pagar en un mes, pero yo necesito la plata ya. Espérese estos 30 días y deme 98 millones de pesos, quédese con 2 millones. Deme los 98 ya. Ese es el factoring. El que yo voy y le vendo facturas a otro, se las vendo un poco más baratas a una tasa de interés, le doy una tasa de interés por la factura y él después cuando cobra, cobra el capital y cobra los intereses. ¿Vale? Ah, ok, bueno, vale, muchas gracias. Ok. ¿Dónde puede uno comprar títulos de tesorería? Títulos de tesorería a través de las firmas comisionistas de bolsa. Los TES se compran con firmas comisionistas, no se pueden comprar directamente en el Banco de la República, no se pueden comprar ni en el Ministerio de Hacienda, tienen que estar intermediados. Entonces, por un lado, por firmas comisionistas de bolsa, o lo puede hacer a través de fondos de pensiones. Lo que pasa es que acuérdese que los fondos de pensiones no son firmas comisionistas, son administradores y ellos le van a entrar a cobrar unos fees, unas comisiones. Entonces, a veces esas comisiones también hay que mirar uno cómo las negocia, porque a veces le cobran a uno muy caro esa intermediación y termina uno entregándole parte de la rentabilidad a ellos. ¿Vale? Okay. ¿La propiedad raíz es renta fija? Ya se los había mostrado en un slide anterior. No es renta fija como tal, tiene un componente, sí es renta fija porque los precios no suben ni bajan y siempre el canon es el mismo, pero obedece a un perfil de riesgo un tanto moderado, pero sí es renta fija. Si estamos hablando como calidad de renta, no podemos decir que es renta variable porque no podemos decirle cada vez al arrendatario que le estamos subiendo, que le estamos subiendo, que le estamos subiendo. Entonces, sí es renta fija, pero obedece, normalmente la renta fija es para perfil conservador. Esta es renta fija, pero para un perfil un tanto más moderado porque hay unos temas de riesgo, como le digo, temas de vacancia, temas que de pronto no le paguen, temas de impuestos y todo ese tipo de cosas que hacen de que esa oportunidad de negocio yo la valide muy bien. Vale. ¿Dónde se puede comprar deuda pública? Bueno, lo mismo de los bonos o de los TES. Es la misma pregunta de los bonos o de los TES o de los títulos de tesorería. Es lo mismo. Bonos del gobierno a título de deuda pública se compran, como les digo, o en fondos de pensiones voluntarios o los pueden comprar directamente en firmas comisionistas de bolsa. ¿Cuáles firmas comisionistas de bolsa hay? Hay muchas aquí en el país. Está Acciones y Valores, que es del Grupo Bancolombia, está Corredores de la Vivienda, está Credicor Capital, está BTG Pactual, está Acciones y Valores. Es decir, hay muchas organizaciones en lo que lo puedes hacer. Está Scandia, está Alianza Fiduciaria, hay varios aquí en Colombia. ¿Las fiducias son renta variable? No, las fiducias en título de fiducuenta como tal no son renta variable, son renta fija. Te ofrecen una tasa de interés fijo por tener el dinero allí, que se mueve normalmente con el DTF más unos puntos. Entonces no es renta variable. ¿Que se puede perder plata en las fiducias? Por supuesto, y bastante. Claro que sí.
porque sucede al revés, puedes comprar y meterte en un plan barato y resulta que la inflación se trepó y ya ni siquiera te da para poder cubrir la inflación. ¿Es mejor un CDT a largo plazo, a un año o a más tiempo? Depende de cuál es el objetivo, acuérdese. Yo, por ejemplo, recomiendo hoy en día a un año. Por lo que está pasando en el mundo y por lo que puede llegar a suceder, lo recomiendo a un año. No, no de más largo plazo, puede haber una mayor oportunidad de rentabilidad, pero también tiene uno que mirar en un año qué cosas pasen, porque uno puede decir, tirémoslo a 2 años. Sí, pero es que de pronto en un año tenés una muy buena oportunidad aún de reabrir un CDT ahí mismo donde estás a una mejor tasa. Ok. ¿En qué invertir que al menos cubra la inflación y que el dinero no se pierda en el valor del tiempo? ¿En qué invertir? Pues hay cantidades de cosas, en las que podemos invertir hoy en día. Como les digo, por ejemplo, hay activos que están amarrados y con los que uno se guarda de inflación. Cuando tú tienes renta fija, normalmente estás blindado porque la renta fija lo que hace es cubrirte un porcentaje. Eh, Te blinda de inflación porque tú normalmente los CDTs están por encima de lo que está tu tasa de inflación. Entonces, de entrada le estás ganando o buscarte otro tipo de portafolios, pero hoy en día hay que buscar más bien en activos no tan tradicionales, en activos no tradicionales un poquitico más exóticos que te permitan blindarte un poquito. Por ejemplo, ahí es cuando uno dice, compre metales, compre oro, compre plata y ese tipo de cosas que te permiten de pronto tener o compre commodities que te van a permitir de pronto corregir el tema de la inflación o que estén amarrados a la inflación. Invierte, por ejemplo, en acciones de Ecopetrol, que si Ecopetrol está ligado directamente a temas de inflación. Entonces, también temas de opciones que te permitan que estén blindadas con inflación, pero son más o menos las que te digo. ¿Cuál es la rentabilidad histórica de los vehículos de renta fija? ¿O dónde puedo acceder a esta información? Lo que pasa es que no hay una inflación, no hay un dato que diga renta fija, el que más da es este. O sea, hay que buscarlos. Hay que buscar cuáles son esos vehículos de renta fija. Ya te los puse en un slide anterior. Entonces, la idea es poder mirar aquellos que no solamente te den la mejor tasa de rentabilidad, sino que tengan el menor costo también. Porque es que a veces te ofrecen una alta rentabilidad y no te hablan nunca de los costos. Es como cuando tú vas por un crédito. Vas por un crédito a un banco y no vas por el crédito a Comedal, valga la publicidad. Y resulta que el banco te ofrece una mejor tasa, pero nunca te dice que te van a cobrar unos seguros. Y los seguros están amarrados que independientemente de cuál sea el valor de la deuda, el valor del seguro va a seguir siendo el mismo. Entonces, yo prefiero hacer el análisis y decir, venga, si me van a dar una mejor tasa, pero me van a cobrar por debajo unos costos que yo no me voy a dar cuenta, pues al final mi tasa real fue muy bajita. Entonces, prefiero más bien hacer este tipo de análisis y buscarlo, pero te toca mirar en diferentes opciones. Contrástalo siempre, el sector financiero, mira normalmente el sector financiero con el sector en el que tú también estás. Por ejemplo, para el tema de los CDTs, hoy en día se los recomiendo completamente. Es una alternativa que deben de buscar. Los fondos de pensiones están diciéndole a la gente, le están sacando alternativas cerradas. ¿Qué es eso? CDTs. Pero pues ellos no son los especialistas al 100% en este portafolio. El portafolio de ellos es distinto. Entonces hay que mirar las otras opciones. Contrástalo con bancos, fondos y pues, lógicamente Comedal, obviamente. ¿Es conveniente invertir en aumentar el IBC para planear la jubilación? O sea, el ingreso de base de cotización. No, no dependiendo del tiempo, porque es que a veces uno dice, voy a aumentarlo y dependiendo del régimen. Si yo puedo decir, es que el régimen es una pregunta muy salida de lo que estamos trabajando, ¿no? Dependiendo del régimen de pensión. Si yo estoy en un régimen de pensión obligatorio, ahorro individual,
pues si la aumentas al final, pues no te va a dar mucha la diferencia. Tiene que ser que hayas abonado mucho desde el principio. Si estoy ya en un régimen de prima media, de pronto sí, al final sí te puede favorecer mucho. Pero también está el tema de los costos que te genera eso, y es que tienes una mayor cotización a seguridad social y todo ese tipo de cosas. O sea, se vienen unos costos también derivados de aumentar el ingreso base de cotización, que hay que hacer el análisis a ver si vale la pena o no. Vale, Wilson. Listo. 1000 Muchas gracias. preguntas. Sí, teníamos bastantes. Ok, vale. Voy a hacerles una pregunta yo ahora. Quiero regalarles una herramienta para hacer valoraciones de renta fija. Para hacer valoraciones de renta fija. Ojo pues con una pregunta que les voy a hacer y es re facilísima. Los primeros 10, Paola, los primeros 10, y eso va a ser rapidísimo, estoy seguro, porque he estado siendo muy incisivo en ese tema. Mejor dicho, yo sé que no se van a equivocar y que lo van a escribir como es. Los primeros 10 que respondan a la siguiente pregunta, vamos a darles, es que 20 segundos es demasiado, yo sé que van a escribir antes de tiempo, lo tengo clarísimo, ¿no? Clarísimo. Vamos a darles un segundo nada más. No, mentira, un segundo no. Vamos a darles 15 segundos, nada más, pero mirándolo, controlándolo ahí, pues, Paola, 15 segundos. Las primeros 10 que respondan a esto se llevan esa herramienta con la que usted puede hacer una valoración de sus inversiones en renta fija. Antes de arrancar cualquier proceso de inversión, yo sé que ya algunos tienen que estar escribiendo. Antes de arrancar cualquier proceso de inversión, ¿qué es lo primero que yo debo de tener en cuenta? ¿Qué es lo primero antes de poner una moneda en algo de inversión? ¿Qué es lo primero que yo debo de tener en cuenta? Estoy seguro que están escribiendo porque lo he estado haciendo muy incisivo con el tema. Estoy muy seguro. ¿Se han escrito o no? Sí, sí, claro. Ah, bueno. Ok, los primeros 10, 15 segundos. Bueno, perfil de riesgo. No, No. no. Riesgo, Te, perfil del inversionista y objetivo de la inversión. te voy a decir de una vez, espérate, cerremos a la cuenta, vamos a darles un espacecito, 5 segunditos más. Escriban, escriban. Ya saben que esa primera no es, ya se quemó, esa primera no es. 5 segunditos más. 1, 2 y 3. Se cerró. Hasta ahí, Paola, ¿vale? Hasta ahí. Ok. No les vas a ayudar, por favor, no vas a aceptar más. Los primeros 10 que digan cuál es mi objetivo de inversión. Ya, se los he dicho muchas veces en la noche. Antes de poner cualquier moneda a invertir, mire cuál es su objetivo de inversión. Los primeros 10. Bueno, la doctora Laura dice mi perfil de riesgo. No, doctora, no. ¿Cuál es Lo su primero que debo objetivo? saber es el objetivo. Perfecto, excelente, se lo lleva de una. Bueno, entonces espérame un segundo, yo anoto acá. Excelente. Tener un objetivo como inversionista para qué invertir. Excelente, ya, objetivo. Que ponga la palabra objetivo ya, de una. Esa es. Que haya un objetivo. ¿En qué están invirtiendo los demás? No. No, Determinar el perfil de riesgo. no, Mirar el mercado. no. Riesgo, objetivo, tiempo. Objetivo, de una. La palabra, si hubiera puesto riesgo solamente, no. Tiempo, no. Objetivo, se salvó. Objetivo del De inversionista. una, ya. Objetivo, monto De, disponible, de rentabilidad. una. Ninguna de las después, objetivo, le sirve. Objetivo, tener objetivo, mi Ajá. perfil de riesgo, la razón de la inversión, saber cómo estoy, Los objetivo, primeros 10.
Los Objetivo primeros de la 10 que inversión. escribieron objetivo, ellos son, Paola, Lo que pasa ¿vale? es que algunos repiten, entonces ya mañana cuando pueda ver detenidamente todo el chat me quedaría como más fácil, pero están repitiendo, algunos asociados repiten la respuesta, entonces Se se quieren me asegurar. dificulta. Definir mi tipo de perfil no aplica. Objetivo inversionista, monto, rentabilidad, inversión, riesgo, plazo. Objetivo. Ya. Ujú. Vale, perfecto. Entonces, solo 10, por favor, no les vas a ayudar, Paola, por favor. Solo los que escribieron. Yo sé que estás del lado de los asociados, pero por favor, no, solo los que escribieron eso, Solo ¿vale? los primeros 10, vale. Vale, ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta adicional por ahora? No, porque ya No. vamos a, bueno, ya vamos a cerrar. Estrategia de inversión, entonces, para temas de cierre, miren un perfil conservador, miren un perfil de alto riesgo. Miren, por ejemplo, un perfil conservador coge el 60% de sus inversiones y las pone en renta fija. Esto es un perfil de inversionista conservador. Estos son los que hoy en día han ganado la partida, definitivamente. Y a los agresivos, pues miren, los agresivos han invertido en muchas cosas y finalmente en bonos solamente un 20% en bonos corporativos, es decir, en renta fija. Es decir, estos que están acá hoy en día están castigados o estamos castigados, muchos de los que teníamos opciones así. Aquí se salva un poquitico, por ejemplo, esta se salva un poquitico, esta se salva también un poquitico, pero esto no y esto no. Entonces, hay que hacerle caso hoy en día a lo que está pasando en el mercado. Siempre nos han dicho cuál es su perfil de riesgo. A veces hay que hacerle caso, a veces no. Entonces, hoy en día uno tiene que moverse a cómo se está moviendo el mercado y no tanto a cómo uno se mueve. Porque vuelvo y le digo, si usted es una persona arriesgada, pues entró perdiendo plata y va a seguir perdiendo plata. Entonces, allí no es necesario pues como hacerle mucho desgaste. ¿De qué se tratan las inversiones? Miren, las inversiones se tratan principalmente de esto. En buscar rentabilidades, pero no estelares, porque todo el mundo está buscando pues sacarla del estadio. Lo principal también es en protegerse. O sea, no solamente está en buscar rentabilidades, sino principalmente está en protegerme de las caídas. Y es allí cuando uno dice que esta persona es un inversionista inteligente. Esa persona es un inversionista inteligente porque no solamente está buscando rentabilidad, está buscando protegerse de caídas también. Todo cambió y la mejor estrategia que hoy en día existe es la cautela. Por eso yo les recomiendo la renta fija como la principal opción que tenemos de inversión por ahora. Entonces, ¿quiere que le dé una recomendación? Voltea a mirar renta fija por ahora. Quedémonos quieticos allí. Quedémonos quieticos en renta fija. No salgamos a buscar otro tipo de alternativas o si buscamos alternativas, que sean muy seguras, muy confiables y que no estemos por ahí especulando, porque hoy en día el mercado no está para especular. Finalmente, yo tengo unos fundamentos de inversión, son 9 fundamentos de inversión que yo les comparto a nivel particular. Por ejemplo, nunca invierto en cosas que yo, por ejemplo, no entiendo. Yo no invierto en cosas que no entiendo. Siempre diversifico, como dice el dicho, no pongo los huevos en la misma canasta. Invierto un alto porcentaje en lo que más sé hacer. Eso sí es clarísimo. Yo le invierto más a las cosas que yo conozco, las cosas que yo sé, pero también tengo una mezcla entre renta fija y renta variable. Así me haya aporreado un poquitico acá, tengo el margen de espera para que reaccionen un poquitico las cosas. Y fundamental esto que está aquí, tener en cuenta la inflación y tener en cuenta los impuestos. A la hora de invertir es necesario tenerlos en cuenta. Invierto no para el corto plazo, siempre invierto para el mediano y largo plazo, el tiempo premia, el largo plazo premia al inversionista, siempre ha sido así. Siempre busco el tema de interés compuesto, por ejemplo, si usted va a abrir CDTs, yo lo que le diría es, abra el CDT y coja el interés que le generó, súmelo al capital y abra otro, por ejemplo. O sea, tengamos esas alternativas donde pongamos el interés a que se capitalice. A eso se le llama interés compuesto, a la capitalización de los intereses. Los intereses se vuelven capital y los reinvierto y siendo un mayor capital, vuelvo y lo recibo y así sucesivamente. Busco resultados adecuados, más no extraordinarios, porque siempre
cuando uno busca lo extraordinario tiene que tener mucho riesgo y pues uno a veces el riesgo uno debe ser muy cauto. Eso es como cuando uno es muy perfeccionista. Eso es, le pasa como a la persona que está haciendo una vasija y busca que quede perfecta y de un momento a otro se le parten las manos. Entonces, es necesario a veces que no sea tan excelente, pero que sí sean resultados adecuados, que sean buenos resultados. Especulo, pero no más allá entre el 15 y el 20% de mi patrimonio. Me parece ya demasiado el fruto del esfuerzo que uno tiene, ponerlo en factores de riesgo. Me parece ya un tema ya demasiado. Como siempre, muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, Paola, asociados, asociadas, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta noche con estos temas, por sus preguntas. Espero pues que se hayan respondido de manera adecuada. No veo la hora de que nos volvamos a ver, porque siempre me gusta pues trabajar todos estos temas. Le envío un saludo muy especial al Comité de Educación por invitarme a este espacio, lógicamente al doctor Gonzalo Echeverri, al doctor Ricardo, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y espero en alguna oportunidad poder estar por allá y tener esa reunión presencial que me gustaría que la tuviéramos para conocerlos personalmente. Y no, les deseo muchos éxitos, revisen las alternativas de inversión y no, un abrazo a la distancia para todos. Muchas gracias.